Ha sido un año más y ya van 10 años de MotoGP ahí en Motorland, Aragón, en Alcañiz. Buenos días, llega un fin de semana deportivo marcado sin duda por el motor, por el Gran Premio de Aragón de motociclismo que desde hoy arranca en Alcañiz. Ayer ya había ruedas de prensa, buen ambiente, los pilotos firmando autógrafos a los fans. Marc Márquez, Alex Rins, Jorge Lorenzo Viñales ya se han dejado ver por el paddock de Motorland. Todos cuentan las horas para que arranque el Gran Premio de Aragón. La actividad en pista comienza en un rato con los primeros entrenamientos libres, pero ayer los pilotos ya hablaban de un objetivo común, de subir al podio del trazado de Alcañiz. Márquez llega con una ventaja de 93 puntos y quiere dejar sentenciado el Mundial. Pediremos lo más gordo, ¿no? Una victoria, que es por lo que estamos hoy aquí, por lo que estamos trabajando ya jueves para intentar luchar por la victoria. Es muy importante conseguir esta constancia y poder subir aquí el podio en Aragón, como las otras carreras de aquí de España, es siempre importante para nosotros. Hemos dado un pequeño paso en Misano en comparación con Silverstone, pero todavía queda mucho y aquí esperemos dar otro hacia adelante. Se ha conseguido muchos tripletes y muchas victorias españolas, esperemos que este año sea algo similar. Es uno de los momentos más esperados, el momento de ponerse cara a cara con sus ídolos. Estás muy nervioso, la verdad, porque pues ves a quien te gusta, que siempre estás viendo por la tele y al final dices, ¡ah!, que lo veo en directo. Siempre compramos algo para que firme. Aquí tengo ahora la moto de él, pero en miniatura. Valentino Rossi, a ver si este año nos firma. Porque da igual la espera si se consigue el botín deseado. La firma de Rossi. La firma... Una foto. Y me firma el casco. Así, prueba superada. Soy fan número 1 de Marc Márquez. Mira. Y sobre todo porque casi siempre esa espera sirve para cumplir un sueño.